¿Sabías que las ratas son excelentes mascotas? En el video de hoy voy a enseñarles todo lo que necesitan saber para cuidar una rata mascota y algunas ventajas que tiene tener estos animales de compañía. Número 1. Son extremadamente cariñosas. Las ratas son animales sociables, por lo que crean vínculos muy fuertes con sus compañeros, y eso incluye a los humanos. También por esto, una regla de oro es que nunca se debe de tener una sola rata. Siempre deben de ser 2 o más, y procura que sean del mismo sexo, para evitar camadas no deseadas, ya que pueden tener muchos bebés. Número 2. Son muy inteligentes. Al igual que los perros, se aprenden su nombre y responden a él. También pueden aprender muchos trucos con refuerzos positivos. En la descripción voy a dejarles canales de entrenamiento de ratas. Número 3. Son muy limpias. Al contrario de lo que se suele pensar, las ratas son animales muy limpios. Pasan muchas horas al día acicalándose y además les gusta hacer del baño en un solo lugar. No con todas las ratas es así de fácil, pero normalmente ya que se adaptan a su nueva casa, tardando unas cuantas semanas, eligen un lugar de la jaula para hacer sus necesidades. Normalmente se recomienda poner una pequeña canasta o caja de plástico con una piedra grande, ya que esto las motiva a hacer el baño en ese lugar. Cabe aclarar que a pesar de ser animales muy limpios, sí tienden a tener cierto olor, no tanto ellas sino su jaula, y no debes de usar ningún tipo de aromatizante cerca de ellas porque su sistema respiratorio es muy frágil y pueden enfermarse fácilmente. Lo que sí puedes hacer es colocar un purificador de aire en la habitación en la que se encuentren tus ratas. La mayor desventaja de tener ratas mascota es que viven muy poco tiempo. Su esperanza de vida es alrededor de los 2 años, además de que es muy común que se enfermen, por lo que siempre debes de tener un ahorro para llevarla a un veterinario especialista. En México la consulta de un especialista en exóticos o en fauna silvestre suele rondar los 400 pesos. Que no te engañen, las ratas no son animales baratos. Si bien una rata la puedes encontrar básicamente gratis en algún grupo de adopciones o a precios ridículamente baratos en tiendas de mascotas, para darle una calidad de vida decente sí se necesita un poco más de dinero, comenzando por la jaula. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cuál es la jaula ideal para mis ratas? El tamaño de jaula mínimo donde caben 2 ratas es de 50 por 60 por 80 centímetros. La jaula más barata que tiene más o menos estas dimensiones en el mercado es la jaula de Petco de You and Me. Esta jaula cuesta un poco menos de 2,000 pesos. Las jaulas que venden como para hámsters o conejos no son adecuadas para ratas, no se deben de usar. Tampoco vale usar peceras ni toppers, porque el flujo de aire no es suficiente y puede causarles problemas respiratorios. Las jaulas de hurones son las que más se utilizan, pero debes de tener cuidado con el espacio entre los barrotes, ya que si cabe la cabeza, cabe toda la rata y se puede escapar. Otro punto a tomar en cuenta es que si la jaula tiene una gran parte que es de plástico o de madera, pueden llegar a morderla y escaparse también. En la descripción voy a dejarles enlaces de jaulas que son adecuadas para ratas y pueden comprar en Amazon o en Mercado Libre. Ya que tienes la jaula, lo que sigue es llenarla de juguetes. Las ratas son animales muy activos, por lo que necesitan toda clase de enriquecimientos en su jaula para mantenerse entretenidas. Puedes poner hamacas, cuerdas, gasas, cajas, escaleras y muchas cosas más. Lo importante es que cada espacio de la jaula tenga alguna actividad para ellas. Recomiendo también poner una caja de plástico profunda donde puedas ponerle sustratos para que escarben y se entierren. Es muy importante que no uses aserrín. De sustratos puedes utilizar nada más los que venden hechos a base de papel. La única viruta de madera que se puede usar es el aspen. Otro punto importante es que las ratas no deben de caminar sobre barrotes, ya que esto puede lastimar sus patas. Si tu jaula tiene pisos o escaleras de barrotes, lo que puedes hacer es cubrirlas con alguna prenda vieja que ya no uses o algún otro tipo de tela. Es importante que tengan agua disponible durante todo el día.
Para esto puedes utilizar una botella de vidrio, como las que usan para hámsters. Asegúrate de que sí esté saliendo el agua, porque a veces puede ser que tenga un pequeñito fallo y no salga bien el agua y se queden con sed. En cuanto a la alimentación, no hay ningún tipo de croquetas que sean completamente balanceadas. Lo que yo recomiendo es mezclar diferentes tipos de alimentos. Yo mezclo el alimento que venden para ratas, ya sea de Cunipic o de Kaiti, con semillas para pájaro y croquetas para perro o gato. También les doy alimento fresco como frutas y verduras. Ya haré otro video explicando detalladamente la alimentación, con las comidas que puedes darles y las que no puedes darles. Por último, pero no menos importante, es el tiempo de juego afuera de la jaula. Al formar lazos muy estrechos con sus dueños, a las ratas les encanta pasar tiempo afuera jugando. Se recomienda pasar con ellas afuera de la jaula por lo menos 1 hora al día. A mí lo que me gusta hacer es poner una tela polar en la cama, por si llega a haber algún pequeño accidentito, y solo relajarme un tiempo con ellas mientras juegan, corren y se divierten. También puedes sacarlas a pasear afuera de la casa, claro, no como un perro. Pero si están fuertemente encariñadas contigo, puedes sacarlas a pasear con alguna bolsa. Yo utilizo una que compré en Amazon, les voy a dejar el enlace en la descripción. Y con esta suelo llevar a Gus Gus a la escuela, o cuando quiero salir a pasear con mis amigos. Es importante que revises si el lugar al que vas a ir es pet friendly y además si está libre de depredadores, como perros, gatos o aves rapaces. Si la vas a sacar a algún parque, asegúrate de que cerca no haya ninguna ave rapaz en el cielo y no hayan perros que puedan atacarla. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Espero que hayas aprendido algo nuevo sobre las ratas. Si te gustó, dale like al video, suscríbete a mi canal y comparte para que más personas vean lo maravillosos que son estos animales. Con un poco de suerte, acabaremos con el estigma. Dime en los comentarios qué te gustaría ver en el siguiente video.